Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel recibió el cuerpo de otros 2 rehenes y con ellos Hamás entregó hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos. La entrega ocurre al tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pidió desde Tel Aviv que Israel tenga paciencia en el proceso por los retrasos de la milicia debido a la dificultad de recuperarlos de entre los escombros. La Casa Blanca afirmó que no hay planes para un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en un futuro inmediato. Al mismo tiempo, líderes de la Unión Europea y Volodymyr Zelensky firmaron una declaración para negociar un cese el fuego inmediato con la línea del frente como punto de partida. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de todos los cargos en el proceso en su contra. Pesaba sobre él una condena de 12 años en prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El senador de izquierda, Iván Cepeda, que presentó la demanda, impondrá un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Iniciamos en Israel. Tel Aviv recibió el cuerpo de otros 2 rehenes. Con ellos Hamás entregó hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos prometidos por Hamás como parte de la primera fase del acuerdo para la Franja de Gaza, que incluye el cese el fuego impulsado por Estados Unidos. La entrega ocurre al tiempo que el vicepresidente J.D. Vance pidió desde Tel Aviv que Israel tenga paciencia en el proceso de entrega de los cuerpos de rehenes por los retrasos de la milicia, que argumenta grandes dificultades para recuperarlos de entre los escombros a los que ha sido reducido el enclave palestino. Y mientras en el terreno Israel asesinó en las últimas 24 horas a 7 palestinos y a un total de 87 en casi 2 semanas de cese el fuego, en el plano diplomático J.D. Vance llegó el martes a Tel Aviv para reunirse con los líderes de Israel. El vicepresidente de Estados Unidos busca así garantías de la tregua auspiciada por la administración Trump que se sostenga tras la última ola de ataques israelíes del domingo que pusieron en duda la solidez de dicho acuerdo. Funcionarios del gobierno republicano ya han expresado su preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pueda abandonar el acuerdo. Jesús Yajure nos amplía. J.D. Vance arribó a Israel para reforzar el frágil acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El vicepresidente estadounidense estará en Medio Oriente hasta el jueves y este martes se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, miembros del Foro de Familias y Rehenes devueltos por el grupo islamista Hamás. En una conferencia pidió un poco de paciencia para el retorno de cuerpos. El objetivo de todos es devolver los cuerpos a sus familias para que puedan tener un entierro digno. No va a ser algo que se consiga de la noche a la mañana. Algunos de estos rehenes están enterrados bajo toneladas de escombros y de algunos ni siquiera se sabe dónde están, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por encontrarlos, ni que no tengamos confianza en que lo conseguiremos. Solo es una razón para tener un poco de paciencia. Mientras el presidente Donald Trump ejerce presión sobre Hamás para que se desarme y cumpla con el acuerdo, este martes instó al grupo a hacer lo correcto o a enfrentar una fuerza aliada brutal. Israel sigue pidiendo el desarme del grupo, un paso que este se ha negado hasta ahora a dar. Hamás se enfrentó a bandas y ejecutó públicamente a hombres a los que acusó de colaborar con Israel. Vance reiteró algunas de estas advertencias. Nuestra advertencia a Hamás es muy clara. Los términos del plan de 20 puntos son muy claros y cuentan con el apoyo no solo de Israel, sino de todos nuestros amigos. Hamás tiene que desarmarse, tiene que comportarse correctamente, y aunque se pueda conceder algún tipo de indulto a los combatientes, no podrán matarse entre ellos ni matar a sus compatriotas palestinos. Hamás afirmó que había recuperado los restos de otros 2 rehenes y que tenía previsto entregarlos este martes, mientras la Cruz Roja informó que trasladó hasta Gaza los cuerpos de 15 palestinos, con lo que el total asciende a 165 cuerpos devueltos por Israel.
En otro frente de guerra, un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense Donald Trump todavía no se concreta para discutir la paz en territorio ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó que no había claridad en cuanto a las fechas del cara a cara que se celebraría en Budapest y cuyo anfitrión sería el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Por su parte, en la misma línea que Lavrov, un alto oficial de la Casa Blanca dijo que todavía no hay planes para una reunión entre los presidentes en lo inmediato. Mientras tanto, se registra un cambio en la narrativa de importantes líderes de la Unión Europea y en la del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quienes firmaron un comunicado en el que aceptan negociar según las líneas del frente. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta todos los detalles. Varios líderes europeos, junto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apoyaron una tregua en Ucrania y además aceptan que se empiece a negociar tomando de partida la situación actual en el terreno, es decir, en el frente de guerra, algo que Donald Trump ya había apoyado la semana pasada. Aún así, en este comunicado, los líderes europeos y Zelensky también son muy claros, rechazan que existan concesiones territoriales por la fuerza antes de empezar a negociar. El comunicado, firmado también por los líderes de las instituciones europeas, además de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, se produce justo después de informaciones del periódico Financial Times que aseguraban que Donald Trump presionó a Volodymyr Zelensky en su reunión la semana pasada en Washington para que aceptase la concesión de la región del Donbass. Aun con todo, el escenario de una tregua y de congelar la situación en el terreno tal y como está no convence a Rusia y hasta ahora ha sido muy reticente a negociar con Ucrania. Todo esto además se produce apenas unos días antes de que los líderes europeos se reúnan aquí en Bruselas en una cumbre europea en que se espera que haya un acuerdo para utilizar los 140.000 millones de euros de activos congelados rusos para que luego se puedan utilizar para préstamos a Ucrania sin ningún tipo de interés. Una medida que, aunque en un principio los países europeos eran reticentes, ha ido teniendo cada vez más apoyo entre las capitales europeas y se espera que esta medida pueda ya empezar a estar en marcha antes de finalizar el año. Y en información de la región latinoamericana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos, soborno de testigos y fraude procesal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ocurre tras la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta en agosto pasado. El senador de izquierda, Iván Cepeda, que impulsó la demanda contra el político de 73 años, anunció que presentaría un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal. Y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. El domingo 26 de octubre se celebran en Argentina las elecciones legislativas nacionales de medio término. La libertad avanza del presidente Javier Milei se juega a fortalecerse en el Congreso frente a la oposición peronista de Fuerza Patria. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, siguió a militantes del partido en el poder en Ensenada, bastión peronista, y de la oposición en San Isidro. Aquí todos los detalles. Federico Bojanovich, referente del partido de Javier Milei, hace campaña en la localidad de Ensenada con el objetivo de que la gente vaya a votar. Indistintamente del partido al cual ellos consideran votar. Si votan a Libertad Avanza, muchísimo mejor, pero el objetivo es que vayan a votar. Difícilmente logre que muchos lo hagan por su partido en esta localidad de profundo arraigo peronista. Que yo ya soy peronista y me gusta el tema ese cuando mi papá, mi mamá fueron en peronista.
Unos 70 kilómetros al noroeste se encuentra San Isidro, un distrito de altos ingresos en el que el antiperonismo es especialmente fuerte. Federico Meca es concejal de San Isidro por el peronismo. A veces le toca debatir con los vecinos durante la campaña. Yo soy absolutamente refractario al peronismo porque creo que es nefasto. Pero Meca dice que hay cierto margen para dialogar. Nacionaliza mucho la discusión, ¿no? Porque te hablan por ahí de Cristina o Milei, pero cuando llevas el plano a un terreno más local, como que ahí la gente empieza a darse un poco cuenta. De regreso en Ensenada, Bojanovic reconoce las dificultades que tendrá su fuerza a nivel local, pero tiene esperanza a escala nacional. A lo que aspiramos es que el resto de las provincias puedan compensar esas encuestas que, teniendo en cuenta la elección pasada, en la provincia de Buenos Aires no fue bien, así que esperamos tener una buena victoria. Pero en San Isidro, Federico Meca cree que el respaldo a nivel provincial y nacional será para su partido. Me parece que a Fuerza Patria a nosotros nos va a ir muy bien en esa elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Como en toda elección, la última palabra la tendrán los votantes. Y de Argentina nos vamos a Ecuador. Uno de los 2 sobrevivientes del más reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en el Mar Caribe fue liberado en Ecuador. Las autoridades de su país de origen no encontraron procesos iniciados en su contra ni antecedentes penales. Solo hay algo en su historial que sí puede llamar la atención, aunque no está probado que tenga relación con el narcotráfico, como acusa sin pruebas la administración de Donald Trump. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, con los detalles. Ecuador dejó en libertad a Andrés Fernando Tufiño, uno de los 2 sobrevivientes del ataque de Estados Unidos a un narco submarino en el Mar Caribe que ocurrió el pasado 16 de octubre. Tufiño es ecuatoriano y fue capturado por la Marina estadounidense tras el bombardeo y deportado al país bajo el argumento de que debía ser detenido y procesado, según lo dijo en ese momento el presidente Donald Trump. Pero al llegar a Ecuador, las autoridades no encontraron ninguna causa judicial en su contra. La Fiscalía confirmó que no existen procesos abiertos, ni siquiera antecedentes penales registrados en su nombre. Tampoco fue posible aplicar una detención temporal porque legalmente no hay motivos para mantenerlo bajo custodia. Sin embargo, su historial migratorio sí llama la atención. Desde 2018, cuando salió por primera vez de Ecuador, ha viajado al menos 4 veces a México. Fue deportado desde Estados Unidos recién en el año 2024 y su último registro de salida fue hacia Brasil en agosto de este año. También tiene más ingresos que salidas en los controles migratorios. Las autoridades ecuatorianas han evitado pronunciarse sobre el caso. El presidente Daniel Noboa solo publicó un mensaje en la red social X en inglés dirigido a Donald Trump en el que asegura que el compromiso es luchar codo a codo defendiendo la libertad y la prosperidad en toda la región. Mientras tanto, Tufiño, el sobreviviente ecuatoriano del narcosubmarino, está libre. Finalizamos en Italia. En Roma, Coloriage, una inédita cooperativa escuela de sastrería y boutique, desafía las duras políticas anti-inmigración de la primera ministra Giorgia Meloni. Desde 2019, Coloriage acoge artesanos y diseñadores inmigrantes y refugiados. Ha sido premiada por las Naciones Unidas por ser un exitoso modelo de integración laboral y de economía circular. El reportaje es de nuestra corresponsal en Italia, Irene Sabio. Ernest se mueve entre coloridos tejidos provenientes de África y también materiales reciclados de casas de moda italianas. Este inmigrante nigeriano con protección especial llegó a Italia en 2016. Hoy ha rehecho su vida. Con una aguja entre las manos, trabaja en Coloriage, un inédito laboratorio de Roma que acoge a sastres, migrantes y refugiados y promueve la economía circular. Sufrí mucho durante varios años sin documentos. Ahora me siento bien, tengo mis papeles en regla en Italia y he podido volver a ver a mi familia 2 veces. Todo el proyecto es una idea de Valeria Acone, filósofa de formación, y que con una financiación colaborativa fundó en 2019 una escuela para sastres migrantes. 2 años después nació la empresa, premiada hoy por la ONU como ejemplo de integración. Por una parte está la escuela, que es gratuita, y por otra la empresa, donde producimos prendas que integran tejidos italianos de alta moda reciclados y telas de otras culturas, principalmente de África Occidental. Uno de los ejes de la iniciativa es demostrar que el talento de los migrantes
puede crear empleo calificado. Por eso, un desafío es enseñar a estos diseñadores cómo volcar su cultura en prendas realizadas con técnicas de la moda italiana. Algunos llegan con experiencia, pero el trabajo es distinto en África y aquí. Allá no usamos modelos de papel para diseñar y cortar. Valeria, Ernest y Kasim se enorgullecen al contar que están intentando construir un modelo distinto de industria. Luchan con pasión en un país donde queda un largo camino hacia una igualdad de oportunidades para los 6 millones de migrantes que ya contribuyen con el 9% del PIB de Italia. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.